abrir mi presentación, así ya cuando ustedes me digan, pues ya la tengo. Claro que sí. Gracias, Enrique. Gracias a usted. Yo creo que esperamos así 3 minutitos a que den las 10. Sí, no se preocupe. Con calma. Muchas gracias, doctor. De hecho, me conecté antes para estar mejor antes y no que luego me entran las apurancias. Es que está teniendo varias charlas, ¿no? Ahorita. Sí, tuve clase aparte ahorita. Entonces, sí, luego se me junta todo. Claro. Pero ya estamos listas. Ya cuando usted me diga, con calma, Enrique, en lo que los demás se van juntando. Se van conectando. Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias. Sí. Son un par de minutitos. Sí, ¿qué tal les va de regreso? Pues muy bien. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Creo que arrancamos muy bien. Pues ya un poco más adaptados, cada semestre más adaptados al asunto de la virtualidad, ¿verdad? De la virtualidad, sí, sí. O sea, al principio era más difícil y ya cada arranque se va haciendo más... Como más suave. Exactamente, sí, como que ya saben, ya entiendo uno por dónde, y por supuesto los y las estudiantes también, entonces... Sí, así nos pasa a todos, a mí también. Ay, al principio me costó un buen, así como que entre que hacía videos y luego subía mis videos, le hace uno quién sabe cuántas cosas para facilitar la enseñanza a distancia. Sí, yo también me puse a hacer videos y me ayudó mi hijo de 8 años en ese momento a hacer videos. Porque además no había mucha forma de que mucha gente le ayudara a uno, ¿no? Pues el chiste era, sí. O sea, entonces... En casa, ándele. Con la familia. Sí. Hola. Y así pasa, a mí también me ayudaron mis hijos a grabar mis videos y luego salía el panadero con el pan y los ejotes chiliatoles. No. Yo creo que esos videos van a ser históricos. Sí, hay que Cuando alguien los vea van a decir que, ¿qué onda? Los ladridos de perro, o sea, eran el común. Hay que guardarlos para acordarnos después. Sí, así es. Sí. Pues sí, si les parece bien, iniciamos. Sí, cuando ustedes me digan. Bien. Bueno, pues arrancamos. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. El día de hoy tenemos la charla titulada ¿Cómo va la pandemia?, con la doctora Lilia Cedillo Ramírez, a quien presento. Antes que nada, damos la más cordial bienvenida a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien es docente e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, por ofrecernos esta plática. Damos, por supuesto, también la bienvenida al doctor Víctor Ruiz Ramírez, director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de nuestra universidad, al maestro Daniel Aguilar Davidov, coordinador administrativo de nuestra escuela. Se encuentra también con nosotros la maestra Adriana Durán Guerrero, quien es coordinadora del Colegio de Cinematografía, el maestro Héctor Adrián Díaz Furlong, quien es coordinador del Colegio de Arte Digital,
la doctora Telma Itzel Ramírez Cuervo, coordinadora del Colegio de Artes Plásticas. Por supuesto, damos también la bienvenida al maestro Carlos Alberto Berriel Mastreta, quien es coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales. Gracias y bienvenidas y bienvenidos, profesoras, profesores de nuestra escuela que están con nosotros y, por supuesto, a todas y a todos los estudiantes que nos acompañan. Ahora se escuchó como una ovación. A todas y a todos los estudiantes que nos acompañan, muchísimas gracias. Y bueno, para arrancar entonces con el evento, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida que nos dirige el doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Por favor, adelante, doctor. Gracias, Enrique, por cederme la palabra. Doctora Lilia Cedillo, es un honor, un privilegio que usted nos acompañe esta mañana en ARPA, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, que es su casa y en la cual usted siempre es bienvenida. Quiero darle las gracias a título personal y también a nombre de la comunidad, ¿no?, de la escuela a la que dirijo, por su generosidad, por compartirnos su conocimiento, el conocimiento de tantos años que usted tiene sobre microbiología y que ahora ha sido crucial para poder tener una certeza, ¿sí?, en este momento de tanta incertidumbre con la pandemia, ¿no? Usted nos ha ofrecido esta charla para que nosotros tengamos herramientas con las cuales podamos adaptarnos a una circunstancia que es adversa, ¿no? Pero dentro de esta adversidad, el conocimiento que usted nos brinda nos ayuda a salir adelante y a fortalecernos, ¿no? Hacer de esta situación adversa una oportunidad para conocer de manera más precisa este mundo, ¿no?, de los virus, ¿no?, de cómo han hecho que la humanidad se adapte a ellos, de cómo es cierto que nos destruyen, pero también nos construyen, y de, claro, de cómo tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿no? Porque, claro, la humanidad sin los virus no sería la misma. Y, desde luego, por todo el apoyo que ha brindado a la comunidad universitaria con sus investigaciones, ¿sí?, en torno a la microbiología y particularmente con el desarrollo de este método de detección, ¿no?, de las pruebas de PCR. Ha sido para la comunidad universitaria una verdadera ayuda, nos ha brindado también este apoyo y bueno, recordarle que aquí siempre usted será bienvenida y agradecerle profundamente el tiempo que nos dedica en esta charla, ¿sí?, para darnos a la comunidad, bueno, una luz en medio de tanta oscuridad. Aprecio mucho este gesto de generosidad que tiene hacia la comunidad universitaria en general y de ARPA en particular. Bienvenida, doctora Lilia Cedillo. Gracias. Gracias al doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez por estas palabras de bienvenida. Me permito leer una breve semblanza de la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Ella nació en la ciudad de Puebla, es doctora en microbiología, egresada de la UAP, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Alabama. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora de la UAP. Como docente de los posgrados de Ciencias Ambientales y de Microbiología, ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido directora del Instituto de Ciencias de la UAP, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Complejo Cultural Universitario y hasta el 3 de agosto de este año, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra institución. Ha publicado 48 artículos en revistas nacionales e internacionales,
12 capítulos de libros y 5 libros de divulgación científica enfocados en temas relacionados con las enfermedades infecciosas y la salud. Y ahora sí, le solicitamos a la doctora Lilia Cedillo Ramírez que nos platique cómo va la pandemia. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Quiero agradecer mucho la invitación que me hizo el doctor Víctor Alejandro Ruiz, director de ARPA, y a todos los coordinadores de programas, profesores investigadores, alumnos que me están escuchando en esta mañana. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, pues voy a permitirme compartirles las diapositivas para que empecemos. Gracias de verdad a todos. No sé si ya se está viendo la diapositiva. Todavía no, doctora. Todavía no. Permítanme. A ver, creo que ya, ¿verdad? Ya está, doctora, ya está. Ok, nada más le voy a poner la pantalla completa y ya. Bueno, pues el villano de esta película se llama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el virus causante de la pandemia que conocemos con el nombre de COVID-19, a la enfermedad. SARS-CoV-2 apareció, como todos recordamos, a finales del año 2019 en una población en China llamada Wuhan, que se hizo famosa precisamente porque ahí se reportaron los primeros casos se hizo famosa a nivel mundial, aclaro, y adquirió tanta relevancia porque ahí se reportaron los primeros casos de esta enfermedad, de una neumonía que se empezó a presentar en personas que acudieron a un mercado de mariscos y de animales exóticos. Y estos animales se vendían tanto vivos como muertos. Ese entorno es muy favorable para que algunos virus que habitualmente están en animales puedan de manera accidental entrar en contacto con el hombre. Basta con que se dé un mal manejo de la carne o del animal vivo para que estos virus puedan pasar de un hospedero donde estaban tranquilitos, sin causar ningún problema, ahora al humano. Este paso que se ve tan rápido, tan natural, en muchos de los casos nunca se da. O sea, hay muchos virus de animales que nunca entran en contacto con el hombre, o que si entran en contacto con el hombre, lo hacen de manera fallida. O sea, entran en contacto con el hombre, causan una enfermedad leve, pero el humano ya no lo puede transmitir a otro humano. O sea, son casos muy afortunados estos. Sin embargo, pues nosotros no corrimos con mucha suerte en el caso de SARS-CoV-2. Los trabajos científicos y evidencias muestran que SARS-CoV-2 pudo haber estado presente desde hace mucho tiempo en los murciélagos y también en los pangolines. Entonces, muy probablemente estos dos hospederos tenían al virus sin que les causara problema, y cuando en ese mercado llegan porque se venden pangolines, es muy probablemente el momento en el cual infecta de manera accidental al hombre y pasa a causar daño. Y ese humano fue capaz de transmitirlo a otros humanos. Les comentábamos y además como muy atinadamente lo decía el doctor Víctor, esto es muy natural en la historia. O sea, lo hemos visto muchísimas veces. Un ejemplo es influenza, pero estos virus que habitualmente están en un animal, cuando llegan al humano pueden causar pandemias o pueden causar brotes ligeros, o a lo mejor se autolimitan y no nos van a causar mayor problema. Pero SARS-CoV-2 sí lo hizo. ¿A quién se parece SARS-CoV-2?
SARS-CoV-2 se parece a los beta-coronavirus, entre ellos SARS y MERS. Ambos coronavirus fueron causantes de infecciones que causaron pandemias en el año 2002 y en el año 2012. Pero cuando nosotros vemos las cifras de las personas enfermas, de las que fallecieron, pues decimos que nada que ver con esta. O sea, estas cifras ni siquiera se parecen a las que se presentan en un solo estado de nuestro país, ¿no? Podemos pensar en uno muy pequeñito y ni siquiera a esas cifras se acercan, ¿no? La pandemia que actualmente estamos padeciendo es de una gran magnitud. ¿Qué característica tiene SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 es un virus envuelto, es decir, es un virus que va a tener en su superficie una estructura muy parecida a la de nuestras membranas, las de nuestras células, porque cuando infecta una célula y sale de ella, se lleva un pedacito de su membrana, es decir, se lleva como su cobijita, como para no padecer frío afuera, se lleva un pedacito. Eso es un virus envuelto. Gracias a que es un virus envuelto, esta envoltura tiene una composición de lípidos y proteínas que hacen que uno de los aliados más grandes que tengamos sea el agua con jabón. ¿Por qué? Porque el jabón desestabiliza esos lípidos que están en la envoltura, los inestabiliza y hace al virus más vulnerable al efecto adverso del ambiente. Entonces, ayuda a eliminar a este virus. Entonces, nuestro principal aliado va a ser el agua con el jabón para combatir a este virus. Bueno, no es el principal, pero sí es uno de los importantes. ¿Qué otra característica tiene SARS-CoV-2? Bueno, en su superficie tiene unas proteínas llamadas espícula o proteína S. Las proteínas S dan la apariencia de esa espícula que le da la forma de corona a este virus y de ahí el nombre de coronavirus. Entonces, esta proteína S hay que visualizarla bien, no perderla de vista, porque esa proteína S es la que de manera importantísima tiene que ver con la entrada del virus a la célula. Esta proteína S es la que interacciona con los receptores que están en nuestra célula y es como la llave maestra que abre esa cerradura y le permite al virus entrar. Ya que el virus entró a la célula, empieza a hacer réplicas de su material genético. Y cuando hizo aproximadamente 10,000 réplicas en una sola célula, entonces el virus, pues ya muy monón, dice, ya aquí acabó mi chamba en esta célula y tengo que salir. Y sale. Entonces, cuando sale, puede infectar a las células vecinas, a las células que están ahí cerca. Entonces, en un solo ciclo, se pueden producir hasta 10,000 réplicas del virus. Entonces, eso les da a ustedes una idea de que en un tiempo muy corto, las personas pueden tener cargas virales altas. Y es lo que sucede al principio de la infección. Es un virus que se transmite por la vía aérea. Debido a su tamaño, va a poder permanecer en forma de aerosoles suspendidos en el aire hasta por 30 minutos, de manera que cualquier persona que lo respire en esa forma que está en forma de aerosol en el ambiente, pues se puede infectar. Entonces, yo siempre les digo que es muy ilustrativo hacer un ejercicio mental. Si a nuestra uña, al grosor de nuestra uña, lo gruesito de nuestra uña, lo dividimos en 1000 y lo que quede lo dividimos en 3, ese es el tamaño de este virus. Entonces es tan pequeñito que por eso difícilmente se va a sedimentar. O sea, no es tan fácil que se sedimente, sino va a tardar 30 minutos aproximadamente en que se sedimente. Y en esos 30 minutos, o sea, puede pasar una persona que no lleva cubrebocas
y que hace 30 minutos pasó alguien que estaba positivo y estornudó, tosió o simplemente respiró y exhaló el virus y ese virus se quedó en el ambiente. Por eso es importante que siempre usemos cubrebocas, porque nunca sabemos quién pasó por donde yo voy a pasar hace 30 minutos o menos. Entonces, es bien importante que no lo perdamos de vista. El cubrebocas es así como las llaves de la casa, ¿no? O sea, cuando salimos de casa, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestras llaves, o sea, tomar nuestro cubrebocas y salir a la calle ya preparados. Aquí no vale eso de que, bueno, nada más abrí tantito para tirar mi basura, para que comprara yo el pan, para que tocaron y me asomé para ver quién era. No, o sea, aquí pongo mi naricita fuera de la casa, hay que llevar la nariz protegida con un cubrebocas. Bueno, decíamos que este virus, cuando una persona está infectada y habla, puede proyectar al virus al ambiente. La distancia que puede recorrer ese virus en el ambiente es de 1.8 a 2 metros. De ahí que la sana distancia sean 1.8 a 2 metros. Es decir, si yo separo a la gente 1.8 a 2 metros, pues voy a tener menores probabilidades de que me infecte, aun cuando la persona esté positiva, ¿sí? De ahí la importancia de la sana distancia. A veces es bien difícil que se cumpla, ¿sí? Este protocolo de la sana distancia. Ustedes lo han visto, ¿no? Está uno haciendo fila para el cajero automático, por ejemplo, y la gente no entiende el concepto de sana distancia y está pegadita a uno, ¿no? El de adelante, pues uno puede dar un pasito para atrás, pero el de atrás lo tiene uno pegadito, pegadito, ¿no? En el súper ni se diga, no, también la gente se pega. Entonces, muy difícil a veces guardar la sana distancia. Y en otras ocasiones uno les dice como tantito para allá y pues la gente se molesta. O sea, no a todos les parece bien. Entonces, sí es importante entender por qué ya llevamos 2 medidas, ¿no? ¿Por qué del cubrebocas? ¿Por qué de la sana distancia? Perdón, 3 ya llevamos. ¿Y por qué también el lavarnos las manos? Si no podemos lavarnos las manos porque no hay agua cerca de donde yo estoy, podemos usar el gel antibacterial. ¿Por qué? Porque la capa que tiene el virus en su exterior se desestabiliza también con los solventes orgánicos, como el alcohol que está presente en el gel antibacterial. Entonces, ya llevamos varias medidas. Lavado de manos, uso de gel, sana distancia, uso de cubrebocas, todos ellos son mis aliados en la pandemia para no enfermarme. Bueno, también sabemos que un problema para controlar esta enfermedad es el gran número de personas asintomáticas que se pueden presentar. En términos generales, nosotros sabemos que un porcentaje variable de personas sin signos ni síntomas van a tener el virus en su tracto respiratorio, por ejemplo, y son capaces de infectar a otros. Y nosotros nunca nos dimos cuenta que estaban enfermos. Bueno, ellos tampoco sabían que estaban enfermos. Entonces, eso es importante saberlo para tomarlo en consideración. En los momentos más álgidos de la primera ola, de la segunda ola y muy probablemente en los que vivamos en esta tercera ola que está ahorita presente, nosotros hicimos estudios con portadores asintomáticos y encontramos que 1 de cada 12 personas tenía el virus y no tenía signos ni síntomas de la enfermedad. Ahorita estamos viviendo esta tercera ola. Ustedes imaginen en cada lugar donde vean más de 12 personas, segurito ahí hay un positivo, ¿vale? ¿Dónde vemos más de 12 personas? En el centro histórico, en un centro comercial, en un tianguis,
los vemos también en las canchas deportivas. O sea, hay muchos lugares donde nosotros vemos a más de 12 personas. Aguas, en estos momentos uno de esos 12 está positivo, no lo sabe y nos puede contagiar a los demás. De ahí que ahorita se viene, y estamos viéndolo, una serie de contagios masivos, o sea, una buena cantidad de personas que se están enfermando. Y también lo que hemos visto es que ya en los últimos meses, en todo lo que va de este año y una parte del último año, veíamos que el virus tardaba más tiempo en eliminarse en una persona joven. O sea, fue donde más los encontramos. En los jóvenes tardaba mucho tiempo en eliminarse el virus, a veces mes y medio, a veces 2, a veces hasta 3 meses. El récord que tenemos son casi 3 meses con el virus. Entonces, durante ese tiempo, la persona difícilmente va a creer que todavía tiene el virus. Va a decir, no, pues si yo ya me siento bien. Y lo que sucede es que puede tener el virus y puede contagiar a otras personas, ¿no? Aunado a todo eso, o sea, todo lo que hemos estado mencionando, está otro hecho importante. Los virus mutan de manera natural. O sea, cuando hacen réplicas de su material genético, tanto DNA como RNA, sus réplicas no salen tan bien hechas. O sea, son medio mal hechitos para pronto, ¿no? Y no tienen quien les corrija la plana, o sea, no tienen quien les diga, ya te salió chueco ese DNA o ese RNA, hay que modificarlo, hay que corregir la falla y ya que quede bien. No, o sea, en los seres vivos superiores, aún en las bacterias, hay un muy buen mecanismo que le dice a la célula que está haciendo las réplicas, por ejemplo, le dice a él, no, pues te salió chueca esa réplica, hay que componerla. No, los virus se van por la libre, no hacen caso de eso o no del todo, y entonces la probabilidad de que aparezcan mutaciones y aparezcan variantes es mucho más alta, ¿no? Es así como que hicimos una fotocopia, nos salió borrosita y sobre esa fuimos sacando 100 copias, pues ya la última ya ni se ve, está ilegible. Eso le pasa a estos virus, ¿no? O sea, ya la variante original no se parece a las variantes que andan circulando ahorita. Y eso lo estamos viendo. La variante Delta que ahorita está circulando es una variante que acumuló mutaciones y la hizo distinta. ¿En qué es distinta? La variante Delta es más infectiva que las otras. Al principio de la pandemia se calculó un índice que se llama RO, que significaba que una persona enferma podía contagiar hasta 3 personas más, ¿sí? RO para estas variantes era de 3, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando aparecen otras variantes? Entre ellas, la variante Delta. La variante Delta tiene un índice RO de 9. Eso significa que cada persona positiva puede contagiar a un promedio de 9 personas. Eso nos hace ver que es un virus más infectivo, tiene mayor afinidad por las células que infecta, se transmite muy fácilmente, o sea, porque lo hace por la vía aérea y agarra, pues luego caminito, ¿verdad? Entonces, estas características que se están dando en la variante de Delta explican también por qué en estos momentos de la pandemia hay mucha gente que está enferma, toda la familia. O sea, no nada más se enferman papá y mamá, sino se enferman los hijos, los abuelitos, o sea, arrasa parejito. A los que ya fueron vacunados es poco probable que mueran o que lleguen a terapia intensiva, pero no así a la gente que no se ha vacunado, ¿no? De ahí el que estemos alertas. Bueno, ya habíamos visto que el virus también puede atacar otros
órganos y sistemas diferentes del tracto respiratorio, ¿vale? O sea, puede causar diarrea, por ejemplo, puede actuar a nivel de adipocitos, o sea, células adiposas. Por eso las personas con sobrepeso y obesidad pues son más vulnerables porque tienen más receptores. También hemos visto que se puede ir al sistema nervioso central y causar trastornos como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Todos estos trastornos que se dan, secuelas después de la infección, pues contribuyen, entre otras cosas, a que hacernos conciencia de que debemos ser bien precavidos. ¿Por qué? Porque esas secuelas ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo van a durar. Hay gente que ya lleva 6 meses con una secuela de esta naturaleza y como que no ve todavía claro para cuándo, ¿no? O sea, para cuándo van a desaparecer esas secuelas. Entonces nos debemos seguir cuidando. Hablando un poquito de cómo infecta el virus a las células que son sus víctimas, bueno, lo que hace es que el virus llega, interacciona con su receptor, es el que abre la cerradura de la chapa, entra y ahí puede apoderarse de la maquinaria biosintética y hacer las 10,000 copias en el primer ciclo nada más, ¿vale? Y lo demás, pues ya es la imaginación de uno que está pasando y lo que uno está viendo, ¿no? O sea, el virus se puede replicar un número muy grande de veces y asegurar por eso que nosotros vamos a tener cargas virales altas durante un periodo largo de tiempo, que es lo que estamos viendo actualmente. Por otro lado, este virus se pudo encontrar a un fagocito y este fagocito o polimorfo nuclear engloba al virus. O sea, el sistema inmune es como el de la patrulla que anda vigilando que no sea que aparezca algo extraño. Bueno, un fagocito reconoce como extraño al virus, lo fagocita, o sea, se lo come, lo digiere y mientras hace eso, sintetiza algo que se llaman citocinas. Las citocinas son las moléculas chismositas que van a andar llevando mensajes fuera de la célula infectada por virus, o sea, a distancia lo pueden hacer. Entonces, estas citocinas pueden ir a hipotálamo y el hipotálamo, en respuesta a la infección, produce fiebre para que ayude a controlarla. Estas citocinas pueden ir a la médula ósea y decirle, médula ósea, apúrate a sintetizar más células del sistema inmune que reconozcan como extraño a SARS-CoV-2, ¿vale? Y con eso asegurar que lleguen al frente de batalla estas clonas específicas, ¿verdad? Reactivas. O bien se pueden ir al torrente sanguíneo y así como si estuvieran pidiendo aventón, las citocinas se encargan de interaccionar a nivel de la superficie del epitelio vascular de un vaso sanguíneo, parar a la fuerza a uno de los carros, en este caso paran a la fuerza a un polimorfo nuclear y le dicen, a ver, vente para acá, tú haces falta en tal sitio donde se están librando a cabo o se está librando la batalla contra el coronavirus, contra SARS-CoV-2. Hasta ahí es bien portada la citocina o las citocinas y sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando las citocinas son chismositas y exageran la nota? O sea, si fueran reporteros serían como los de nota roja, amarilla, de todos colores, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en ese momento hay una sobrereacción de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque se siente vulnerable, o sea, se siente que puede perder la batalla y en eso sobrereacciona. Y esa sobrereacción puede causar lo que nosotros llamamos como la tormenta de citocinas, es decir, como una bolita de nieve que no podemos parar y se hace una avalancha. Así se comportan las citocinas, ya sin control. O sea, ya no obedecen a nadie, ellas se van por la libre y pueden causar
falla orgánica múltiple y la muerte de la persona. Entonces, mucho de las complicaciones que nosotros vemos se deben a la tormenta de citocinas y por eso es importante no llegar hasta ella y por eso es importante que las personas, tanto como se sientan mal, se hagan una prueba para ver si son positivas, vayan al médico, les den tratamiento, eso es importantísimo, es lo primero que se tiene que hacer. Y de verdad yo he visto muchos casos que es por una respuesta tardía que están falleciendo. Bueno, ¿qué pasa con las vacunas? O sea, tan pronto apareció la pandemia, empezaron a probarse vacunas, a diseñarse y luego a probarse vacunas contra este virus. Más de 100 diferentes grupos de investigación empezaron a hacerlo. Estos grupos tenían ya mucha experiencia en esta área, en el área del desarrollo de vacunas. La mayoría llevaban más de 10, 20, 30 años trabajando con vacunas y empezaron a probarlas. Las hay de estas vacunas desde las que usan al virus completo, como es el caso de Sinovac, desde las que usan virus completo, perdón, Sinovac, pero atenuado, o sea, muerto, eso hace Sinovac, o virus completo, pero atenuado, o sea, atontadito. Pocas palabras, así se usa para que no vaya a causar daño. O las vacunas que utilizan ya fragmentos específicos contra los cuales hacer la vacuna. Puede ser que esos fragmentos específicos que escojan, lo escoge mucho otro laboratorio más, ¿no? O el caso de la proteína S, que fue el blanco de las vacunas, de un buen número de vacunas, tanto las de RNA mensajero como las de vector viral. Entonces, estas vacunas finalmente, pues son efectivas. Algunas va a cambiar su efectividad y nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, Sinovac tiene 52% contra 94.6% de Pfizer, por ejemplo, ¿no? Que es la mejor posicionada, o Moderna, que todavía no está autorizada en nuestro país, pero dan muy buenos resultados. ¿Esta eficacia a qué se refiere? Se refiere que tanto me está protegiendo la vacuna contra casos leves, ¿vale? O sea, contra casos asintomáticos y leves, que tanto me protege, ¿sí? Eso lo sacaron así. Ahora, va desde 94.6% para Pfizer hasta 52% para Sinovac. Pero eso no significa que no sean buenas vacunas. La eficacia de todas ellas para prevenir casos graves o mortales de COVID es casi del 100%. Es decir, si yo me vacuno con alguna de esas que se ve bajito su porcentaje o no tan aparatoso, y si yo me vacuno con esa, ¿qué es lo que va a pasar? Esa vacuna me puede salvar la vida, porque aunque tenga una efectividad baja para casos leves o moderados, sí tiene una alta efectividad para prevenir los casos mortales, ¿no? O sea, esos que me pueden causar la muerte previa entrada a terapia intensiva, ¿no? Entonces, sí es por eso importantísimo que nos vacunemos. ¿Cuál es la mejor vacuna? Pues la vacuna que me tocó, o sea, no hay de otra, ¿no? La que me tocó es buena. Bueno, se pueden hacer pruebas en el laboratorio. El estándar de oro es la técnica de PCR en tiempo real, pero también hay otras que han surgido, como las pruebas rápidas de antígeno o también las pruebas rápidas de anticuerpos. Hasta ahora el estándar de oro sigue siendo
la detección del virus por PCR en tiempo real. En el Centro de Detección Biomolecular, desde el inicio de la pandemia, hemos estado trabajando en este problema, que es la pandemia. Y se busca a SARS-CoV-2 mediante la técnica de PCR. Ustedes pueden solicitar, el estudio es totalmente gratuito para los universitarios y en general para algunos miembros de la sociedad. Y el número al que pueden llamar para solicitar cita en caso de que crean o sospechen tener síntomas o signos de la enfermedad o sepan que han estado en contacto con alguien positivo, ahora cada vez más probable que nos encontremos a alguien positivo, pueden llamar al 2222-140725 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, los virus no son malos porque quieran ser malos, o sea, son malos porque desencadenan una serie de reacciones que finalmente son las que van a matar a la persona. Ahora, ¿cómo saber quién se va a ir por ese lado? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil saber quién va a desembocar en un caso de COVID mortal. En realidad sabemos que hay un factor genético que puede estar involucrado porque hay familias completas que se están yendo desafortunadamente, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos conciencia. Entonces decíamos, si SARS-CoV-2 hablara, pues seguramente nos diría, perdón, soy malo. Si esto fuera una competencia, pues ya sabemos que al menos ya estamos pasando la tercera ola. Y eso en términos de carrera significaría, bueno, pues ya voy más de la mitad. En una de esas, si ya escucho el ruido y el alboroto de la gente, a lo mejor ya está cerca la meta, pero va a depender de mí, de que yo le eche ganas, de que le meta con todo en los últimos metros. Así estamos nosotros. O sea, estamos en la tercera ola, pero nadie nos puede asegurar que pueda haber una cuarta, una quinta ola, a lo mejor menos grave, a lo mejor más ligera, pero no nos va a permitir salir tan rápido. Por eso la importancia de que en estos momentos todos sepamos que el virus está mutando, que pueden aparecer variantes más peligrosas o menos peligrosas, pero que de nosotros depende una buena parte con nuestro comportamiento social, el tratar de contenerlos. O sea, junto con todo lo que hace el sector salud, médicos, enfermeras involucrados, la pieza y la vacuna, la pieza fundamental seguimos siendo todos nosotros, ¿verdad? Debemos de seguirnos cuidando y yo estoy segurísima que nos vamos a encontrar al final de la pandemia. Estas pandemias no se han resuelto rápido, o sea, hay reportes históricos de pandemias en magnitud parecidas a esta y bueno, pues les cuesta 3, 5 años en salir adelante. Pues a mí no me queda más que agradecerles su atención y pues estoy a sus órdenes para preguntar. Muchísimas gracias, doctora Lilia Cedillo, por esta charla y efectivamente esperamos que puedan realizarse preguntas. Les agradeceríamos a quienes han asistido a esta charla que puedan escribir en el chat las preguntas que tengan para que podamos leerlas a la doctora y ella pueda ir dando respuesta de manera ordenada a cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí tenemos el chat disponible. Bueno, estoy seguro de que habrá varias preguntas. A ver, levanta la mano la doctora Ramírez Cuervo. Adelante, doctora Telma, por favor. Perdón, no sabía bien el mecanismo para, no sabía si era por manita o era con el chat. Pero bueno, aprovecho entonces pues para saludarla, felicitarla, agradecerle obviamente su
su charla y bueno, pues todo su conocimiento. Una de las cosas que he estado pensando últimamente, ¿no? A partir de la pandemia y también de las noticias que hubo respecto de la vacuna de CanSino, que va a requerir una segunda dosis. Justamente como universitarios, pues nos vemos también como en la necesidad de viajar a otros países, a veces por un intercambio, o no es nada más una invitación que ya teníamos, sino es algo que estamos buscando, hacer un posgrado fuera, etcétera. Y entonces sí me preocupa un poco justamente porque si en este momento yo viajo con este esquema de vacunación, es decir, con la CanSino, es muy probable que en varios lugares no me acepten, ¿no? Entonces la cuestión aquí es, ¿qué hago? Me espero hasta mi segunda dosis de CanSino, pero aún así es una vacuna que no está siendo, digamos, como aceptada en algunas otras fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué procedería ahí? O sea, o me tengo que esperar a lo mejor a buscar un esquema de vacunación diferente y con otra farmacéutica, digamos, y entonces cuánto tiempo tendría yo que esperar entre una vacuna y otra, ¿no? Entonces era como de las dudas existenciales que ahora tengo. Gracias. Gracias, doctora Telma. Antes que nada, un gusto saludarla. Tuve el privilegio de conocerla hace algunos ayeres. Me da mucho gusto saludarla por este medio. Y sí, es un problema que se están enfrentando muchas personas. El hecho de que nos hayan vacunado con una vacuna que no es reconocida por otros países y que no es aceptada por esos países, sí nos mete en esta dinámica. Aquí el problema está en que cada país con sus órganos específicos puede decir, a mí no me convence esta vacuna o sus resultados. Entonces, yo no voy a permitir que llegue gente que viene vacunada con esa vacuna porque no me gustan esos porcentajes de eficacia, por decir algo. Es lo que generalmente hacen en los diferentes países. Ahí, ¿yo qué le sugeriría? Yo le sugeriría que mejor busquen un esquema distinto de vacunación con otra vacuna que sí sea aceptada, ¿no? O sea, se oye mal, pero pues no hay de otra, ¿no? Porque aunque se pongan la segunda dosis, la tercera dosis, la dosis de refuerzo que sea, es muy probable que ese país no la acepte, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo se debe dejar pasar? Unos 3 meses. O sea, 3 meses de que le hayan puesto la vacuna X, que no la aceptan, y entonces sí ya buscar un esquema completo de otra. No se sugiere antes por lo siguiente, no es que pase algo, al principio teníamos la duda de que podía complicarse y dar una respuesta rara o peligrosa. No pasó eso, pero lo que sí está sucediendo es que si yo tengo muy pegadas las fechas en que recibí mi vacuna, que no me convenció y que no me va a servir para viajar, y me pongo otra, generalmente hay como una interferencia. Es decir, el cuerpo, en nuestro organismo, nuestro sistema inmune dice, si tienes anticuerpos, si tienes en buena cantidad, entonces ¿para qué me pides que haga más? Y entonces no hace anticuerpos. Entonces, por eso debemos dejar pasar unos 3 meses para que el título de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos que hay, ya se haya disminuido. Y en ese momento, cuando me apliquen otra dosis, yo esté en posibilidades de montar una respuesta adecuada. Entonces, por ejemplo, han probado o han hecho trabajos en los cuales, pues con las vacunas que han probado, no han encontrado que interfiera si yo me vacuno con una marca, por decirlo así, y luego con otra. Con la que más se conoce que está tranquila la cosa, que no hay ningún riesgo, es la combinación AstraZeneca con Pfizer, ¿no? O sea, ha dado, incluso para variantes, las variantes que ahorita están, esta combinación ha resultado muy efectiva, de AstraZeneca con Pfizer. Ok, muchas gracias.
¿De qué, doctora Telman? Gusto. Muy bien, continuamos con las preguntas. Tenemos ya unas 6 preguntas en el chat. A ver, arrancamos con las preguntas de estudiantes. En un momento vamos con la pregunta del maestro Ceseña, pero arrancamos con preguntas de estudiantes. Tenemos la pregunta de nuestra alumna Net Diep Rodríguez. Dice, hola, mil gracias por hacer tan accesible esta información. Es muy importante poder entender bien este virus ante tanta incertidumbre y fake news. Tengo las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué tan probable es la transmisión a través de objetos, por ejemplo, el súper o la ropa? Número 2, ¿hay algún, o bueno, si quiere le voy diciendo una por una? De una vez, de una ¿De vez. una vez? Ok. Dice, número 2, ¿hay alguna temperatura a la que se pueda controlar o eliminar el virus? Número 3, ¿cuándo se recomienda acudir a un médico? Con afán de distinguir entre los síntomas de una simple gripa o COVID. Bueno, miren, la primera que se refiere a la ropa y a que se impregna en superficies, no es tan probable que lo haga. O sea, el virus por su tamaño es más probable que se quede suspendido en el aire, ¿no? O sea, no es probable que se suspenda y después se deposite en la ropa o incluso en algunas superficies por el virus que anda en el aire, pues difícilmente se va a sedimentar. Lo que sí es importante es ver que en algunas ocasiones el virus, poquito, mucho, lo que sea, que se llegue a sedimentar, si yo me ando tocando la blusa y luego me toco la cara, pues entonces la probabilidad de que el virus entre es mayor, ¿no? O si, por ejemplo, toco algún objeto que todo el mundo toca muchas veces, por ejemplo, el teclado de un cajero automático que lo toca media humanidad, ¿no? Y luego yo me introduzco las manos cerca de la nariz o de la boca, pues las probabilidades de que ahí vaya el virus también se dan, ¿no? Y el virus las sabe aprovechar y las aprovecha muy bien. Por eso se sugiere darle una rociadita, pues, a la ropa cuando la gente va entrando y ven que nos dicen, a ver, levanten las manitas y lo sanitizan a uno. Bueno, la idea es que si hay algo impregnado en la ropa y nosotros lo tocamos accidentalmente, no nos vayamos a contagiar. O sea, no es como una medida tan importante, pero sí ayuda, ¿no? O sea, en pocas palabras, si les dicen que hagan eso, háganlo, no desayuda, ¿no? O sea, puede ayudar. Bueno, lo mismo para los objetos que traemos de fuera, ¿no? Si les damos una rociadita, pues no pasa nada. Si lavamos bien con agua y con jabón las frutas, las verduras, lo que vamos a consumir, bueno, pues eso es un acto de higiene para prevenir bastante bueno. Ahora, ¿a qué temperatura se encuentra el virus feliz y se puede seguir replicando? Es tremendo, ¿eh? O sea, el virus va a aguantar temperaturas en los extremos, desde las muy bajas hasta las muy altas. Los virus son así. Lo que pasa es que ellos tienen como una serie de herramientas que los ayudan a soportar las temperaturas altas y las temperaturas bajas. O sea, no es que a una determinada temperatura el virus se inactive. No, o sea, muchos nos decían al principio de la pandemia, es que cuando llegue el verano se van a disminuir los casos y pues ya vimos que no. Y cuando llegue el invierno van a disminuir, pues ya lo vimos que tampoco, ¿no? O sea, no hay esa sensibilidad del virus asociada a la temperatura. De ahí que muchos remedios que aconsejan en las redes sociales de los vapores de agua de agua hirviendo y que esos hay que inhalarlos y protegen, pues no son del todo ciertos, ¿verdad? Por esta característica. Bueno, pues, creo que eran las 3 preguntas que me estaban haciendo.
Doctora, muchas gracias. Vamos con la pregunta que nos hace Nancy Cruz Silva. Dice, gracias, doctora. Quisiera preguntar, ¿por qué se da esa reacción de magnetismo hacia los metales posterior a la vacunación? Bueno, no todas las vacunas tienen esa reacción, ni tampoco es como algo que sea tan trascendente, vaya. ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Cuando a nosotros nos vacunan, introducen una fracción de DNA o RNA, si es vector viral, es DNA, si es la vacuna de Pfizer es RNA, si es Sinovac es el virus completo, pero a la hora que se mete en nuestro organismo, pueden suceder una serie de interacciones químicas diversas, ¿sale? La célula en su superficie tiene unas proteínas y tiene lípidos, pero principalmente las que están involucradas en esto son las proteínas, que tienden a interaccionar con todo lo que esté en el exterior y quiera entrar. Y esas moléculas que están en el exterior están neutras, o sea, no son ni positivas ni negativas en su carga, son neutras, ¿sí? Producto de la interacción entre ellas con otros, pueden cambiar su carga. La inmensa mayoría se adquieren carga negativa, ¿no? O sea, cuando cambian su carga. Entonces, este fenómeno de manera natural se va a dar hasta cuando nos inyecten cualquier cosa, no nada más la vacuna, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una serie de interacciones a nivel de membrana que cambian la polaridad, es lo que llamamos, cambian la polaridad de la membrana. O sea, en lugar de que sea neutra, ahora esa membrana puede ser positiva o negativa. Entonces, si yo acerco lo suficiente a esa célula, a la cucharita y demás, pues lo que se va a dar es una atracción electrostática, pero se da producto de esa interacción que hubo en la membrana con lo que se estaba introduciendo a la célula, ¿no? Que le cambió la polaridad, pero es un evento que se va a dar a lo mejor con que yo tome cierto medicamento, a lo mejor con que me inyecten cualquier cosa que no sea vacuna. O sea, lo que pasa es que la gente no lo ha asociado en otros casos, ¿no? Pero muy probablemente se da. Gracias, doctora. Annette Diep nos dice que le faltó una pregunta que era la de cuándo se recomienda acudir a un médico con afán de distinguir entre los síntomas de una simple gripa o COVID. Bueno, sí, esa, doctora, sí, gracias. Esa se me fue, perdón. Miren, yo creo que es inmediato. Miren, la experiencia que hemos tenido de las olas anteriores y de lo que ha pasado, a mí me queda muy claro que los casos que más se han complicado son aquellos en los cuales la persona entró en la posición de negación. Ah, no, es que es una gripita, ¿no? Yo desafortunadamente, y lo tengo muy grabado, con dos maestros, profesores universitarios que posteriormente, desafortunadamente, fallecieron. Yo recuerdo mucho que cuando platiqué con ellos no querían ni hacerse la prueba. O sea, fueron las esposas, las hijas, los hijos, los que les dijeron, más bien los que me llamaron a mí para decirme, háblele a mi papá y convénzalo de que se haga la prueba, ¿no? Entonces, cuando yo recuerdo mucho estos dos casos porque había como cercanía, pero han habido varios. Entonces les decía, es que hazte la prueba porque más vale estar seguros, no sé qué. Entonces me decían, no, es una gripita. A mí cuando me da gripa me tumba y me va mal así, pero pues es una gripa. Y pues no fue una gripa y fue SARS-CoV-2 y posteriormente se complicaron y fallecieron. O sea, es importante, tengo signos y síntomas o ya supe que fulanito está positivo, mejor voy, me hago la prueba y ya que tenga mi resultado voy de manera inmediata al médico si es que no estoy tan mal, o sea, si es que
más o menos ahí la llevo. Si estoy mal, lo ideal es no esperarse a la prueba, ir rápido al médico y que el médico lo revise. De todas formas, ahí le van a hacer la prueba, le entregarán los resultados un día después o lo que sea, pero ya lo están atendiendo, ¿no? Aquí es importantísimo que la persona, luego que tenga signos y síntomas, mejor vaya al médico para que lo trate, ¿sí? Al principio de la pandemia decían, no, haga confinamiento, quédese en su casa, nada más vigile su oxigenación, etcétera, pero se perdían muchas oportunidades de salvar a una persona. Entonces, ahorita estoy positivo, tengo que ir al médico, que revise mi estado general de salud y si es necesario que me dé un tratamiento adecuado. Si me dice que nada más con paracetamol y descanso, pues ya estoy tranquila, ¿no? Pero sí es importante ir de ya, o sea, ya no dudar. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo hasta las 11. La doctora tiene otros compromisos, entonces, bueno, trato de resumir rápidamente una pregunta más y tal vez nos dé tiempo de alguna otra por ahí. El maestro Ricardo Ceseña y también Carlos Maldonado Ruiz nos están haciendo preguntas que tienen que ver, doctora, con el regreso de los niños a las aulas. A la escuela. Si habrá vacunas para ellos, si no es un campo de cultivo para una nueva variante que afecte a los jóvenes y niños. Pues en general, que no hay de pronto higiene en muchas escuelas del país. En general, una pregunta que tiene que ver con lo que usted nos pueda decir con respecto al regreso de los niños a las escuelas. Pues miren, es algo bien incierto. Lo que sí hemos visto es que conforme se va vacunando, el virus deja de infectar a las personas que ya se vacunaron y ahora se va con los más pequeños, ¿no? O sea, con los más jóvenes que no están vacunados. Ahorita el mayor porcentaje de positivos que han estado saliendo están en personas de menos de 30 años, ¿no? Entonces, eso significa que son, por ejemplo, los nuestros, los universitarios, los jóvenes que van a estar en ese rango de los más infectados. Pero cuando estos empiecen a vacunar, entonces los más afectados van a ser los niños, y son los niños que ya regresaron a la escuela, ¿no? Entonces, ellos van a ser la población en riesgo. Efectivamente, es muy difícil aconsejar porque cada escuela tiene condiciones distintas. A lo mejor es una escuela chiquita, ¿verdad? Y bueno, está bien ventilada, tiene agua y jabón sus baños, etcétera, pues no hay tanto riesgo. Los maestros ya se vacunaron, los trabajadores que ahí laboran también, bueno, pues a lo mejor no corren tanto riesgo. Pero en una escuela con diferentes condiciones, una escuela grande, poco ventilada, sin agua y sin jabón suficiente, etcétera. Nos han contado que eso luego pasa en algunas escuelas. Bueno, pues ahí el riesgo es mucho mayor y bueno, si yo fuera padre de familia, pues no mandaba mejor a mis hijos, pero pues ya es decisión de cada papá, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Son las 11 de la mañana. Tiene la doctora Cedillo otros compromisos. Hay algunas preguntas que han quedado por ahí en el tintero. Esperamos que podamos resolverlas en alguna otra oportunidad. Pero bueno, doctora, no queremos quitarle tiempo de su siguiente charla y de sus siguientes compromisos. Le agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos mucho su charla. No sé si el doctor Ruiz Ramírez quiera decir algunas palabras, por favor, adelante. A manera de despedida, bueno, agradecer profundamente la generosidad de la doctora. Sin lugar a duda, la investigación ha permitido que la pandemia no sea tan terrible y usted, doctora, es el mejor ejemplo, ¿sí?, de que la investigación ayuda a que las adversidades que nos aquejan sean resueltas. Sin el apoyo que usted ha brindado a la comunidad universitaria, sin duda estaríamos más vulnerables. Y gracias a las investigaciones y a sus desarrollos y productos que usted ha puesto a disposición
de la comunidad universitaria es que ahora nos sentimos más protegidos y protegidas, más seguras, más seguros. Y bueno, aprecio mucho que ponga a disposición de la universidad su conocimiento, su investigación, su talento. Para mí esto es un gesto de generosidad muy hermoso. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias, señor director, doctor Víctor. De verdad, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por las preguntas, pero sobre todo por su tiempo. Me da muchísimo gusto que esta charla pueda ser de utilidad para ustedes. Y bueno, pues no nos queda más que seguirnos cuidando. Ya no hay de otra, nos tocó vivir esta etapa en la historia de la humanidad. Pues el compromiso es salir adelante y llegar sanos a esa meta. Gracias a todos, de verdad. Gracias a usted. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Esta fue la charla con la doctora Lilia Cedillo Ramírez. ¿Cómo va la pandemia? Y pues esperamos poder contar con su presencia en otra ocasión, ojalá que sea pronto. Y pues bueno, estamos despididas y despedidos. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todas y a todos quienes asistieron a la charla.